Evangelio del día lunes 2 de septiembre de 2024. Lunes de la 22ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías y lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre la que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Hay que imitar a Jesús misericordioso. El día de hoy, el Evangelio según San Lucas nos muestra a Jesús en el lugar donde había sido criado, a entrar a la sinagoga, desenrollar un rollo del profeta Isaías y leer estas palabras: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. En ese momento que todas las miradas estaban sobre él, vuelve a enrollar este rollo del profeta Isaías, se sienta en su lugar y dice estas palabras: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Independientemente de lo que pasa en este pasaje del Evangelio, en donde pues todos los presentes están como sorprendidos porque ellos conocen a José, el padre de Jesús, conocen a María, se preguntan de dónde sale tanta sabiduría, de dónde se atreve a decir que hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Imagínense ustedes. Entonces él añade: nadie es profeta en su tierra, y les menciona 2 ejemplos: al profeta Elías respecto de la viuda de Sarepta y al profeta Eliseo respecto de Naamán, aquel jefe al que le hace el milagro y que tampoco era de su pueblo, sino que era de Siria. Así, al oír esto, ellos se pusieron furiosos y lo sacaron de la sinagoga y lo llevaron hasta la montaña para despeñarlo de ahí y matarlo. Sin embargo, Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó de ellos y no pudieron hacerle nada, porque no había llegado su hora, como dice la misma Escritura. Pero, ¿qué es lo que debe a nosotros llamarnos la atención? Desde luego, estamos conscientes que Jesús, conforme Él va proclamando y haciendo ver quién es Él, más dudas, más controversia, más pruebas, más persecución tiene. Además de que pues no les es agradable las cosas que Jesús dice, porque siempre eh, les, les echa en cara sus pecados y les hace ver sus faltas de amor hacia el pueblo. Y como dijo hace algunos días, este pueblo, ¿verdad? Solo me honra con los labios, pero no me honra con el corazón. Está lejos de mí, está lejos, su corazón está en otro lugar que no es Dios. Pues bien,
Jesús en este pasaje nos muestra quién es Él. Y fíjense qué increíble, el Espíritu Santo está sobre Él, el Espíritu del Señor. Dice, ¿por qué me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva? Y se refiere a toda clase de pobres, no solamente a los pobres de dinero, sino a los pobres que no tienen ningún conocimiento, a los pobres que están alejados de Dios, a los pobres que son perseguidos, a los pobres que son descartados de la sociedad de su tiempo, a los pobres que no tienen a quién acudir, que nadie se ocupa de ellos y está encargado de llevar esa buena nueva, como nosotros debemos de llevarla. Segundo, anunciar la liberación a los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Aquellos que viven esclavos del pecado, aquellos que están lejos de Dios. Entonces esa liberación del pecado es la que Jesús nos vino a enseñar. Y luego viene a curar a los ciegos, lo cual es sumamente hermoso, hacer, realizar una serie de milagros y ayudar a todas las personas que se acerquen a nosotros y dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor, que sería proclamar que el reino de Cristo ya llegó. Si se dan cuenta, la preocupación de Jesús por nosotros es grandísima para ayudarnos a que nosotros sepamos y conozcamos la buena nueva, para anunciarnos nuestra propia liberación del pecado, para curarnos de nuestras enfermedades, para liberarnos de la opresión en la que vivimos, tantos gobiernos que hay dictatoriales o equivocados con leyes inicuas o con leyes absolutamente fuera de lugar, como las encontramos en los pueblos islámicos, y la necesidad de proclamarnos que ha llegado su reino y nosotros estamos para proclamar el reino. ¿Y qué otra cosa haremos nosotros si queremos imitar a Jesús? Que ser buenos hijos de la iglesia. Cada día se nos presentan incontables ocasiones de poner en práctica la enseñanza de Jesús acerca de nuestro comportamiento ante el dolor y la necesidad, que debemos mostrarnos absolutamente serenos para afrontar estas desgracias. Y esta actitud compasiva y misericordiosa ha de ser, en primer lugar, con los que habitualmente tratamos, con quienes Dios ha puesto a nuestro cuidado y con los más necesitados. Pensemos hoy junto a Jesús cómo es nuestro trato con estas personas, con todas las personas. Sé darme cuenta de su dolor físico o moral, de su cansancio o de la necesidad que padecen. Eso es un apóstol de este tiempo. Me presto en solicitud a darles la ayuda que precisan, procuro aliviarles de sus males o de la carga que llevan, sobre todo cuando les resulta excesivamente pesada. Esto y muchas preguntas nos podemos hacer respecto del cuidado que Jesús tenía con todos los demás y que es proclamado por el profeta Isaías y que Jesús quiere que nosotros tengamos respecto de todos los demás. Meditemos en este día en donde la liturgia celebra misa votiva de San Pablo Apóstol y del Beato Bartolomé Gutiérrez, y en donde el Señor quiere que nosotros seamos esos que liberen, a llevarles la buena nueva a los pobres, liberar a los cautivos, ayudar a curar y a sanar las heridas de aquellos que están heridos o enfermos y dar libertad a los oprimidos, proclamando que ya está aquí entre nosotros el reino de Cristo sobre la tierra. Que así sea y que este Evangelio nos ayude a ver cuál es lo que hace que Isaías proclame la grandeza de ese Mesías, cuyo espíritu está sobre él, porque ese espíritu es el que lo lleva a donarse a cada uno de nosotros, como nosotros debemos donarnos a cada uno de nuestros hermanos. Que Dios te bendiga.